Buenas tardes, estimada profesora. Soy Mauro Ramos de nuevo. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo de unidad número 3, que tiene que ver con las dimensiones de la comunicación digital. Eh, bueno, el tema de la comunicación digital y todas las plataformas digitales a mí me interesan mucho. O sea, no sé si realmente es como el concepto como de interés, sino que me he visto como más involucrado un poco con la con las plataformas digitales y en esta ocasión quise exponer o demostrar en el fondo que durante mi desarrollo de mi carrera profesional como diseñador gráfico he estado como expuesto porque mi formación fue como en departamentos de capacitación, en departamentos donde la educación estaba pasando como al área digital. Y yo creo que fue un momento como bastante interesante, no solamente como por la educación en general, eh, sino que fue como interesante como en poder entender y comprender cómo el tema del lenguaje va cambiando. Entonces yo creo y vivirlo como más de cerca o estar haciendo como transformación de contenido con otros colegas que eran historiadores o que eran abogados o que eran estudiantes de literatura o etcétera, eh, era muy interesante porque teníamos que hacer un trabajo que realmente no existía todavía, como que no estaban como los avances digitales o tecnológicos en los que ahora podemos decir que esto es UX o esto es experiencia de usuario o esto es esto otro, etcétera, etcétera, sino que más bien fue como dentro del desarrollo, dentro de los departamentos de capacitación, fue interesante estar viviendo como en todos los días el cambio de lo análogo a lo digital era interesante y era muy entretenido. Entonces, como mi presentación va un poco por eso, no como contar solamente la experiencia, sino que ver, reflexionar un poco más, por supuesto, que es la idea, en torno a lo que está ocurriendo con el lenguaje, sobre todo, creo yo. Con el lenguaje en cómo digo lo que estoy diciendo, cómo digo lo que está como en un manual gigantesco de no sé, la, la- el procedimiento de escape en vías de incendio en un edificio, en una, en una plataforma digital que puedes ver en el celular, por ejemplo. Entonces, hay muchas reflexiones que podemos discutir ahí entre lo útil y cómo transformo el contenido para que las personas lo puedan ver en el metro, por ejemplo, con el celular. Que eso es como lo interesante, creo yo. Em, y cómo lo puedo demostrar de una manera correcta, de una manera óptima, para que no se me escape nada. y finalmente, como el usuario de que está viendo el celular pueda decir, sí, perfecto, como que me entero de lo que está pasando, puedo hacer una evaluación siendo consciente y que aprendí realmente lo que estaba en esta unidad y en la otra y en la otra y paso el curso y hago todo esto, etcétera. Entonces, bueno, yo lo dividí como muy simplemente en el acceso a la brecha digital, como esa distancia que existe, que hemos estado hablando, las herramientas propiamente tales, el aprendizaje, el uso y la humanidad digital, y finalmente como la comunicación. Ahora, claro, todo esto es como de mi experiencia, como en las herramientas digitales yo ocupo eh, algunas otras que a lo mejor la gente que no es diseñadora no lo va a ocupar, eso yo lo tengo súper claro. Pero también todas estas mismas herramientas a mí me han ayudado mucho para hacer como mi trabajo de docente cuando hago clases, eh, y que me lo hace más sencillo en el fondo. Entonces, también creo que la reflexión, por un lado, como para poder amarrar como los conceptos, es la transformación del lenguaje como en lo digital, o como transformación del contenido como puro y duro que está como análogo en libros, en manuales, etcétera, como lo llevo como al área digital, que es un paso que creo yo que si no tienes como tanta experiencia te puede llegar a costar, porque obviamente la otra persona no se va a dar cuenta o no va a recibir el mensaje de manera correcta. Eh, y esto con las herramientas digitales, por supuesto, y que va vinculado directamente a la comunicación digital, o sea, qué tan efectivo puedo llegar a ser esta comunicación a través de este ajuste del lenguaje, en el fondo, que es una especie de lenguaje, es como una onomatopeya parecida a lo que está en los globos de texto de los cómics, por ejemplo.
Entonces es como una mezcla entre lo pictórico y lo lingüístico que se tiene que se tiene que trabajar para poder implementarlo de manera correcta y que sea efectivo en el fondo. Em, Perdón por la olla, si hay un poco de olla. Ok, bueno, ya, pasando como a este otro tema, las herramientas digitales, los usos y los aportes que yo lo quise dividir como estos tres simples, o sea, cuatro simples pasos, no cinco como en este. La comunicación, que son como las herramientas y las plataformas que yo ocupo como para poder hacer efectivo como estos diseños y también efectivo también como en la organización, en la comunicación y en el desarrollo. Eh, la comunicación, bueno, ahí está eh, WhatsApp, Instagram, Pronto Mail y Usemail, que pues es como un canal encriptado, que en realidad no lo ocupo tanto, pero son muy útiles. Hay muchas personas que lo están ocupando porque son como encriptados y son más privados, como el Telegram también. Eh, Como desde el rol como más de creador digital, por supuesto como esas herramientas digitales que son programas digitales para hacer videos, animaciones, diseños, etcétera. Y los servicios como la Internet de las cosas, como que yo estuve reflexionando mucho como en eso. Y en verdad siento como que no estoy tan... o a lo mejor no quiero estarlo. Puede ser como una, un modo de mecanismo de defensa que estoy diciendo como no soy como nací en los 80 y esto no me pasa, pero sí pasa. Porque pido Uber, pido taxi o hay app, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que también me sirvió mucho o como me ha servido estando en el extranjero o en otras partes, da lo mismo eso, en verdad, son aplicaciones que sirven mucho para conectar con personas. Y todo esto es como en base a aplicaciones como vamos a jugar voleibol a la playa, esta persona tiene ganas de hacer un trekking o hiking o whatever, lo que sea. Y uno se da de alta y puede estar ahí, qué sé yo, y sumarse como a un panorama que puede ser muy interesante y muy atractivo también. Entonces, creo que el uso de las herramientas digitales al final del día son tecnologías que solamente nos sirven para poder conectar de acuerdo a como los objetivos que nosotros tenemos, primero. Y lo segundo, por supuesto, que tiene que haber, hay una discusión importante que también la vimos en el foro, que tiene que ver como con la regulación de esas plataformas digitales o el uso de estas mismas. O sea, si lo llevamos como al Internet de las cosas, claro, mi vida está cambiando de acuerdo al uso que yo le puedo estar dando a estas aplicaciones. Si por ejemplo no bajo ninguna aplicación que me haga salir de mi casa y aplicarme como a un panorama que es social, por ejemplo, comunitario de algo, mi vida se va a regir como en hábitos diferentes, eso está claro. Ahora, sí, pero ¿qué pasa si las uso? O sea, como la tecnología también ahí está cambiando como la manera en que, o sea, no está cambiando, la cambia, la construye, la moldea de acuerdo a las formas o las herramientas o las aplicaciones que estemos ocupando. Entonces yo creo que también va como un poco de investigar y ser responsable también de cuál es el uso que le vamos a dar y cuál, por ejemplo, le vamos a dar. Eh, Eso es. Los otros son como en el ámbito personal, que son como las búsquedas de información a través de plataformas digitales, lo académico, laboral, doméstico, etcétera, y psicológico como por el rol de estudiante como diseñador también. Eh, Creo que la reflexión final me queda como cerrando como de haber estado afortunadamente como en un cambio de una etapa en que yo la estuve viviendo mucho y estuve como inserto en eso que fue como transformar un poco el lenguaje como en el área digital cuando todavía no sabíamos cómo llamarla en el fondo. Em, y de cómo las herramientas digitales a lo largo de esta experiencia que he tenido, afortunadamente, me ha ayudado también como para poder hacer infografía, para hacer video y también sobre todo me ha ayudado mucho como en el campo de la docencia, cuando tengo que hacer clases en la universidad como docente, en las presentaciones, en los videos, porque como en el área académica estuve muy involucrado
involucrado como en ese cambio, entonces como que eso también me ayudó mucho. Ahora y como para cerrar, creo que el uso consciente, por supuesto que le vamos a estar dando las herramientas digitales a través de nuestro uso en la vida cotidiana, o no todos los días, etcétera, tiene que partir sí o sí primero como en una especie de información muy consciente, porque como lo decía antes, o sea, como la manera en que nosotros vivimos y los hábitos que nosotros nos formamos depende de lo que nosotros estemos haciendo en la cotidianidad. Y la cotidianidad, si nosotros estamos ocupando Uber todos los días, por supuesto que nos va a generar un límite, un marco en donde vamos a estar no vamos a estar como sujetos a cómo estamos llevando nuestra vida en torno a eso. Si ocupamos una aplicación que sea como, no sé, de estas juntas que son como mucho más random en lugares totalmente distintos, en lugares que están fuera de Santiago, por ejemplo, del país, etcétera, claro que generan un fuerte impacto que es un poco distinto. Entonces yo creo que es primero involucrarse un poco, ser un poquito más consciente y decir realmente qué es lo que yo quiero hacer o qué me gustaría lograr eh, o, o qué es lo que realmente me gustaría proponer para poder hacer y buscar ahí una plataforma digital y no estar siendo presa como un poco de esta de este loop que en el fondo ya hemos visto también en el foro y que está dentro de la discusión que tampoco es tan saludable. Eso, muchas gracias profesora y espero que esta presentación también le haya gustado.